habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. En nuestro estudio anterior, amigo oyente, nos detuvimos al final del capítulo 2 del libro de Proverbios. Allí notamos dos advertencias que se le daba a los jóvenes
al comenzar en la vida. Una de ellas era hacia el hombre malo, el peligro de asociarse con él y de andar con él. Eso siempre ha sido un problema para los jóvenes. Un hombre cuenta que él se escapó de su hogar, es decir, que se apartó de su familia cuando falleció su papá, a la edad de 16 años. Él no quería que nadie lo controlara. Fue entonces a trabajar a una de las grandes fábricas de automóviles en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Desde el primer instante en que llegó a ese lugar, él comenzó a andar con grupos que de seguro no lo ayudaban para nada. Eran los días del contrabando de licores en ese país. Y cada sábado por la noche estos jóvenes y hombres mayores se dirigían hacia el Canadá. Todo esto introdujo a este joven a un mundo completamente nuevo, y la compañía con la que él se encontraba era de hombres malvados. Y gracias a Dios, dice él, que esto hizo entonces que yo extrañara mi hogar. Y ya que él era un jovencito, finalmente decidió regresar a su hogar y fue a conversar con el pastor de su iglesia, quien le explicó cómo él podía llegar a tener paz con Dios y ser justificado por medio de la fe. Este joven dice que nunca se olvidará del hombre malo. El joven tiene que guardarse de personas así. Luego tenemos también aquí que se menciona en el libro de Proverbios a la mujer extraña. Quizá una traducción mejor sería decir la mujer extranjera, porque en el capítulo 2, versículo 16 de este libro de Proverbios dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ahora, ¿quién es esta mujer extraña? Bueno, en Israel, Dios había decretado que ninguna mujer israelita podía ser prostituta. Y estamos seguros que cuando cualquiera cometía esa clase de pecado, automáticamente era sacada fuera de los límites de Israel. Ellas eran tan malas como los publicanos en años posteriores, y eran entonces quitadas de su hogar y clasificadas con los pecadores. Pero la extraña, la extranjera, digamos, era la mujer gentil que había venido de otro lugar. Ella había reconocido que este era un lugar donde podía prestar sus servicios. Así es como entraban las prostitutas. Por lo general eran extranjeras. De allí es donde nos viene este término de extranjeras. Ahora al joven se le advierte aquí en cuanto a esta clase de mujer, y se le dice aquí lo que le puede suceder. En el versículo 19 leemos: todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Pueden llegar a perder su salud. Un anciano en una iglesia contaba que lo que casi arruina su vida por completo fue simplemente una escapada. Él decía que había ido a la ciudad una noche con los demás muchachos y que en aquella oportunidad él contrajo una enfermedad venérea. Él decía que tuvo que pasar años antes de poder librarse de esa enfermedad, y que eso le había ocurrido en tiempos cuando aún no se tenía las drogas que existen en el día de hoy. Pero dice que eso casi arruina su vida. Y aquí Dios nos está advirtiendo en contra de eso. En el día de hoy, en nuestra cultura contemporánea, en la cual nos toca vivir, este tema de la nueva moralidad es simplemente una vieja inmoralidad. Encontramos que las enfermedades venéreas y el SIDA son en la actualidad una epidemia en muchos lugares. En cierta ocasión, otro anciano contaba que cuando él era joven, andaba con unos muchachos y tuvieron la oportunidad de conversar con un buen médico. Y dice él que nunca se olvidará de lo que ese médico les dijo en aquella oportunidad, ya que él se había dado cuenta de lo que ellos estaban haciendo, y les llamó a todos y les habló de una manera muy clara de lo que les podía suceder. Y dice él que se asustó de una manera tremenda por lo que dijo el médico. Ahora alguien quizá diga: yo no creo que es bueno asustar a los jóvenes en el día de hoy. Pero este anciano dice: yo le doy gracias a Dios de que este médico me asustó de esta manera. Me asustó tanto de lo que me podía ocurrir si yo seguía en ese camino. Y eso debemos decir que es exactamente lo que dice el escritor a los Proverbios aquí. Nos está advirtiendo acerca del hombre malo y de la mujer mala. A ella la llama la mujer extraña. Ahora, al entrar al capítulo 3 de este libro de Proverbios, continuamos con esta tremenda enseñanza. Los pasos del joven son pasos que muestran una nueva responsabilidad. Él ha salido de su hogar y ha salido a enfrentar la vida, y ha salido para entrar en un contacto directo con algo real, con la realidad. Se le da este consejo para que sus pasos sean ordenados según lo que dice la palabra de Dios. Amigo oyente, cuán importante es esto en el día de hoy. Esa es la razón por la cual aquel joyero que mencionamos en un programa anterior
entregaba a los jóvenes el libro de Proverbios de a miles. Es un buen consejo, un consejo maravilloso el que se puede encontrar aquí. Se nos muestra aquí a la sabiduría como a una mujer. Pero nos damos cuenta fácilmente que la sabiduría no es otro sino el Señor Jesucristo. Él ha sido para nosotros sabiduría, y lo necesitamos a Él en el día de hoy. Así es que el joven necesita a Cristo. Nos podemos dar cuenta que este capítulo 3 también comienza diciendo, Hijo mío. Leamos el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nos encontramos aquí en un terreno judío. Necesitamos comprender eso. Pero aún así, esto tiene suma importancia y significado para nosotros en la actualidad. ¿Ha notado usted lo que dice aquí? Tu corazón guarde mis mandamientos. ¿No es esa declaración algo interesante? Eso es algo más que simplemente someterse a la obligación. Se oye tanto decir hoy que es nuestra obligación como creyentes hacer esto o aquello. Bueno, amigo oyente, quizá a usted no le guste esto, pero no es nuestra obligación. Es nuestra devoción amorosa a la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted lo que dijo el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y recuerda usted lo que se dijo acerca de aquel joven sacerdote llamado Esdras? Que él había preparado su corazón para buscar la ley del Señor y para cumplirla, y enseñar en Israel los estatutos y los juicios. Es necesario en el día en que vivimos que exista una preparación del corazón. El Señor Jesucristo estaba reunido con los suyos en el aposento alto. ¿Recuerda usted cómo Él habló con ellos? Lo hizo de una manera amigable, íntima, muy personal y maravillosa. Les habló de las cosas que Él no había revelado antes. Y Él les dijo a ellos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también podemos agregar que Él va un poco más lejos que eso, ya que allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23, Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Le ama a usted, amigo oyente? Entonces, Él quiere hablar con usted. Así es que no venga hablándonos acerca de este tema de obligación, de que es nuestra obligación el hacer esto o aquello. Alguien dijo en cierta ocasión, me doy cuenta que ya que usted está trabajando en radio, es su obligación el decir eso. Hermano que me escucha, usted se puede olvidar de eso de obligación. Nosotros amamos al Señor Jesucristo, y lo que estamos tratando de hacer es lo que creemos que Él quiere que hagamos. Él nos dice que presentemos su palabra. Él es quien está sembrando la semilla. Ese es el cuadro que tenemos de Él, y nosotros estamos sembrando esa semilla bajo su dirección. Y creemos que ese es el fundamento, amigo oyente. Esa es la razón por la cual estamos aquí en este lugar, día tras día, presentando estos programas. Si me amáis, dice Él, el que me ama, mi palabra guardará. Usted recuerda la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Simón Pedro, quien le había negado antes, y cuán terrible había sido eso. Cuando se encontraba en el mar de Galilea, Cristo había preparado el desayuno para ellos, y pensamos que Simón Pedro no quería ni mirar al Señor Jesús a los ojos. Finalmente lo hizo, y el Señor lo miró y le dijo, ¿por qué me has negado? Ah, pero él no dijo eso, ¿verdad? Lo que él dijo fue, Simón, ¿me amas? Si usted, amigo oyente, le ama a Él, eso hace de esta vida algo mucho más rica, hermosa, brillante, maravillosa. Escucha ahora lo que dicen los versículos 3 y 4 de este capítulo 3 de Proverbios que estamos estudiando. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí se menciona la misericordia. Ahora la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por el Señor Jesucristo. Misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es cariño, es gracia. Misericordia y verdad. No permitas que nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el versículo 4 nuevamente dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¡Qué maravilloso es todo esto! Necesitamos reconocer en el día de hoy que la palabra de Dios tiene que ser presentada de esta manera. Vamos a mencionar ahora dos versículos que son muy conocidos en el día de hoy.
Cuando en algún servicio se le pide a la gente que digan algún versículo, nunca falta alguien que mencione Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Estamos seguros de haberlo escuchado miles de veces en los servicios donde se pide a la gente que recite algún versículo. Y nos preguntamos a veces si aquellos que están recitando estos versículos se dan cuenta de la rica mina de verdad de donde proceden. Y proceden, usted recuerda, del estudio a fondo de la palabra de Dios. Como Pablo le dijo al joven predicador, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, estudia la palabra de Dios. Ahora, habiendo hecho eso, y sabiendo algo acerca de la misericordia, de la gracia y de la verdad de Dios, agarrándose de esas cosas, él dice en los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ahora observemos esto por un momento. Tenemos aquí un consejo muy solemne, y aun así tiene una aseveración muy maravillosa de ser guiado en un camino de paz. Esto aquí nos muestra un gran contraste. Más adelante, en el capítulo 28, versículo 26, vamos a poder leer lo siguiente. El que confía en su propio corazón es necio. Cierto hombre contaba una vez, hace tiempo, que él había estado testificando a un joven que forma parte de esa cultura de los drogadictos. Y este hombre le dijo al joven, Dios le ama a usted, amigo. A lo que este joven le respondió, yo no necesito que Dios me ame, yo me amo a mí mismo. Yo no necesito confiar en Dios, yo confío en mí mismo. Bueno, nos hubiera gustado que este hombre hubiera mencionado este versículo que acabamos de mencionar aquí. El que confía en su propio corazón es necio. Es algo maravilloso poder confiar en Cristo con todo su corazón, el entregarse totalmente a Él. Y esto es algo que en nuestra opinión es algo que se necesita de una manera muy especial, el estar entregado completa y totalmente a Él. A veces nos encontramos enfrentados a situaciones que no nos agradan mucho. Por ejemplo, conozco a una dama, una señora que no le atrae en lo más mínimo ni le entusiasma el tener que volar en avión. Cada vez que tiene un viaje, ella no se siente muy tranquila y tiene que orar que el Señor le ayude a confiar en Él con todo su corazón. Y tiene que pedirle al Señor que le ayude a sentirse bien, a descansar en Él y a confiar en Él durante el viaje. Ese es el momento cuando ella necesita más de Él. Y aquí dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos está diciendo aquí que no debemos confiar en nuestra propia prudencia. En la primera parte del versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Él me ha guiado hasta aquí, y Él me seguirá guiando. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que hasta cuando él tuvo cáncer, siempre tomaba los días como venían nada más. Hay una forma de pensar que dice que existe una corriente en los asuntos de los hombres que, tomados en el flujo de la misma, lleva hacia la fortuna. Y esa era la forma como él enfrentaba la vida antes. Pero cuando se dio cuenta que tenía cáncer, no tomó más la vida de esa manera. Cada vez que amanecía un nuevo día, siempre salía y miraba hacia el cielo y decía, Señor, gracias por traerme a un nuevo día. Quizá no estaba brillando el sol o quizá lo estaba. Quizá era un día triste, nublado, o un día brillante de primavera, pero como fuera el día, decía él, yo siempre le daba gracias a Dios. Y este versículo 6 de Proverbios 3 dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta de esto y aprender a apreciarlo de veras. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Eso es algo sorprendente. Si usted se ha entregado completamente a Dios, y usted está siguiendo cierto camino, realizando cierta labor, es sorprendente ver cómo cada cosa cae en su propio lugar. Que su cuerpo entero está lleno de luz. Toda su vida está llena de luz en este momento. Bien, sigamos adelante. Nos damos cuenta que este es un libro que tiene mucha riqueza, ¿no le parece? Ahora, en los versículos 7 y 8 de este capítulo 3 de Proverbios leemos, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amigo oyente, ¿sabe que creemos que en realidad es bueno para la salud el confiar en el Señor?
Es maravilloso el poder descansar en Él y no en uno mismo. El apóstol Pablo, escribiendo al joven Timoteo, le dice en su segunda carta, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese del pecado, apártese de las cosas que corroen no solo su vida espiritual, sino también su vida física. Ahora en los versículos 9 y 10 de este capítulo 3 de Proverbios leemos, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es entregarse totalmente. Recuerde lo que Dios dijo a Israel cuando Él los puso en la tierra prometida. La tierra es mía, yo os la doy. Bueno, ellos tenían que dar el diezmo, y creemos que en realidad lo que ellos daban era 3 diezmos al Señor. Uno era para el templo, pero ellos también traían uno al comienzo de la cosecha. ¿Y sabe usted para qué traían eso ellos? Simplemente para reconocer que Dios era el dueño de todo. Y esa es una evidencia de una entrega total, completa. No nos venga a decir, amigo oyente, que usted está entregado completamente hasta que su billetera esté completamente entregada al Señor también. Porque Él es quien le ha dado todo. No interesa quién sea usted. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo he trabajado para lograr todo esto. ¿Y quién le dio la salud para trabajar, amigo oyente? ¿Quién le dio a usted el trabajo para realizar? ¿Quién hizo posible que usted ganara dinero? Amigo oyente, Dios hizo todo eso por usted, y usted tiene que reconocerle a Él. Esa es la evidencia de una entrega total. Alguien también puede decir, bueno, esto es algo bastante mercenario en el área en que usted está andando en el día de hoy. No, amigo oyente, esto es espiritual. La verdadera espiritualidad no es cuánto duren las oraciones que usted hace, sino es el tamaño por la cantidad del cheque que usted escribe o que usted da. Allí es donde usted puede demostrar verdaderamente su espiritualidad. Nos hemos dado cuenta que la persona que habla mucho es la que menos da. Y siempre ha sido así en muchas iglesias. Y el hombre y la mujer que hablan mucho en las iglesias son los que menos hacen a favor del estado financiero de la iglesia. Usted puede estar seguro de eso. Sin embargo, Dios ha prometido bendecir a aquellos que le honran a Él con las primicias de los beneficios recibidos. Y no lo estoy diciendo yo, amigo oyente. Lo está diciendo la palabra de Dios. Ahora en la primera parte del versículo 11 leemos, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Dios, amigo oyente, lo va a corregir, lo va a disciplinar a través de esta vida. Leamos la segunda parte del versículo 11 y también leamos el versículo 12. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios nunca da con el látigo a los hijos del diablo, pero sí disciplina a los suyos. Esta es una buena evidencia de que usted le pertenece a Él. Usted recuerda que en el libro de Job leímos lo siguiente. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y debemos decir de paso que esto no es algo mortificante. Nos gustaría tener mucho más tiempo para seguir hablando de esto. Nosotros hablamos mucho en nuestros días sobre castigar a los criminales, y esa es la palabra que se utiliza aquí. Y también hablamos de castigar a nuestros hijos. Usted no castiga a su hijo, usted lo corrige, usted castiga al criminal. Tememos que hay algunos jueces en el día de hoy que tienen esto un poquito confuso. Tratan de corregir al criminal en lugar de castigarlo como deberían hacerlo. Amigo oyente, estamos completamente equivocados en todo esto en la actualidad. Usted tiene que castigar a los criminales, pero debe corregir a sus hijos. Y podemos darnos cuenta de la diferencia que existe en esto. Es disciplina. Y esto es lo que Dios usa para los suyos en el día de hoy. Ahora en el versículo 13 de este capítulo 3 de Proverbios leemos, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y bienaventurado, amigo oyente, es el hombre que encuentra a Cristo. Él tiene sabiduría en el día de hoy. Y el versículo 14 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Aquí en este libro, la sabiduría tiene una escuela, y se le dice ella, porque es un contraste con la mujer extraña. Ahora en los versículos 15 y 16 de este capítulo 3 leemos,
más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Y Dios había prometido larga vida en el Antiguo Testamento a aquellos que le servían. Usted se da cuenta, amigo oyente, que necesitamos reconocer en el día de hoy la clase de valor que era demostrado por los hombres que buscaban metales preciosos, las joyas y las riquezas de este mundo. Y de la misma manera necesitamos buscar lo que la palabra de Dios tiene. Necesita hacerse de esa manera. Y se nos dice luego en el versículo 19 de este capítulo 3 de Proverbios, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Como usted ve, amigo oyente, hace falta una persona muy inteligente para dirigir este universo, y solo Dios puede hacerlo. Para finalizar, leamos los versículos 20 al 22 de este capítulo 3 del libro de Proverbios. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, pero Dios mediante, retornaremos en nuestro próximo programa en la continuación del estudio del libro de Proverbios. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Estamos observando, amigo oyente, a un joven en este libro de Proverbios. Comenzó como un muchachito en su hogar, donde se le había dicho que debía escuchar lo que su madre y su padre tenían que decir. Luego salió a vivir la vida, y al hacerlo, al enfrentarse al mundo, se le dice que sobre todas las cosas tiene que buscar la sabiduría. En realidad, él no solamente recibió un desafío o un reto, sino que se le urgió a que lo hiciera. Se le dijo que la sabiduría no era algo que se lograba fácilmente, sino que se requería el estudio, requería un esfuerzo, y también requiere tiempo. Y el Espíritu de Dios no abre la palabra de Dios a mentes perezosas, solo a aquellos que están alertas y quieren aprender y quieren conocer la voluntad y la palabra de Dios. Creemos que uno de los grandes problemas de nuestra hora presente es el hecho de que hay aquellos que no están dispuestos a hacer un sacrificio para estudiar. Mucha de esta pereza está cubierta con un lenguaje supuestamente piadoso, con verdades realmente triviales. Hay una gran cantidad de personas que han aprendido un vocabulario que parece bueno y que cubre la tremenda ignorancia que tienen de la palabra de Dios. Hablando francamente, nos encontramos en días donde no tenemos ninguna excusa para ser ignorantes de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros debemos estudiar en el día de hoy, y por cierto que requiere un estudio. El versículo 19 de este capítulo 3 de Proverbios que estamos estudiando nos dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un universo que es, por cierto, bien ordenado. El mundo, por sabiduría, no conoce a Dios porque las grandes mentes, muchos de esos grandes cerebros científicos, no son cristianos. Nos ha sorprendido la gran cantidad de personas que trabajan en el programa espacial de los Estados Unidos, por ejemplo, que son creyentes.
Lo extraño es que aquellos que estudian las leyes de la naturaleza y que están investigando los secretos del universo no han llegado a darse cuenta en sus mentes de que nosotros vivimos en un universo que simplemente no podía haber surgido así por accidente. Y si fue simplemente un acaso, ¿cómo llegó a ser así? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y dónde está la gallina que puso el huevo? Uno simplemente tiene que tener esa gallina en algún lugar. Por tanto, nos damos cuenta que este universo está bien organizado. Tan organizado que uno puede enviar un cohete hasta el espacio, poner 3 hombres dentro del mismo. Ellos pueden ir hasta la luna, tener un alunizaje y luego regresar una vez más a la Tierra. Y usted puede decir, bueno, ciertamente el hombre es bastante inteligente. Sí, estamos de acuerdo con eso. Simplemente descubrió las leyes de Dios y que todo está operando simplemente como una computadora. Y amigo oyente, si este universo hubiera sido creado por casualidad o accidente, entonces no estaría obrando como una computadora. Pero ese pequeño computador que ayuda al cohete a dirigirse a la luna y regresar, obra así porque hay ciertas leyes que han sido creadas por Dios. La sabiduría de Dios las creó. No queremos ser irreverentes, pero debemos decir que a Dios no le falta inteligencia. Usted y yo necesitamos reconocer hoy que Dios es una persona inteligente. Creemos que Él apreciaría que nosotros le mostráramos mayor inteligencia, más conocimiento de Él y de sus caminos. Ahora, amigo oyente, usted puede descubrir esto en su escuela, la Palabra de Dios. Ese es el único lugar. Él habla de esto cuando dice en el versículo 21 de este capítulo 3 de Proverbios, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Se está refiriendo al conocimiento de Dios. Veamos ahora los versículos 21 y 22. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Como usted puede ver, amigo oyente, la vida y la gracia provienen a través de esta sabiduría de estudiar la palabra de Dios. Y luego el versículo 23 dice, Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Y esto es bueno para usted cuando está caminando. Luego el versículo 24 dice, Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Existe hoy en el corazón del hombre cierto temor, cierto problema o dificultad que tiene acerca de la vida. Esas son cosas que se nos presentan, ¿y cuál es la solución? Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo ya sea andando o estando acostados. Por tanto, necesitamos reconocer que un conocimiento de la palabra de Dios es la respuesta para todo esto. Cuán maravilloso es descubrir que la verdad de Dios nos puede soportar. No es que usted y yo mantenemos la verdad, sino que es la verdad la que nos mantiene a nosotros. Y luego el versículo 25 de este capítulo 3 de Proverbios dice, No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Este es un versículo que puede aplicarse a cualquier situación de temor, como por ejemplo, usted recordará a la señora que mencionábamos en un programa anterior, que tenía problemas con el temor de volar. Simplemente no le gustaba hacerlo. Y cada vez que se subía a un avión para un viaje, tenía temor de qué era lo que iba a ocurrir, a qué hora se va a caer el aparato a tierra y se va a destrozar. Pensaba que podía ocurrir en cualquier momento. Y este es un versículo, amigo oyente, que puede aplicarse a situaciones como esa. La primera parte de este versículo dice, No tendrás pavor de temor repentino. No tenga temor de lo que pueda ocurrir en el próximo minuto, amigo oyente. Dios tiene cuidado de usted en este mismo momento y tendrá cuidado de usted en el próximo también. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 3 de Proverbios. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Es en ocasiones como estas cuando uno necesita confiar en Dios. Es entonces cuando uno necesita hablar con Él y decirle, Señor, esta mañana cuando estaba en la cama, antes de levantarme, no te necesitaba tanto como te necesito ahora. Me encuentro ahora a 10,000 pies de altura en este avión y tengo un poco de temor. Y esa es la prueba. Dame la confianza y la seguridad de que tú vas a preservar mi pie y que no voy a caer. En realidad, allá arriba uno no se preocupa de tropezarse el pie.
Uno puede preocuparse acerca de cualquier otra cosa, pero todo llega a ser lo mismo. Luego, usted puede notar que aquí continúa presentando un proverbio maravilloso. En realidad, hay varios de ellos. Pero veamos lo que dice el versículo 27 de este capítulo 3 de Proverbios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, compartía el recuerdo que tenía de su padre. Decía que no tenía ninguna razón para creer que su padre hubiera sido un creyente. A él no le gustaba la iglesia organizada, se oponía a ello y hasta sentía cierto rencor en cuanto a eso. Pero decía el doctor McGee que él siempre opinaba que su padre estaba relacionado correctamente con Dios en una forma personal en su propia vida. Una de las razones para ello era la forma en que él actuaba. Y contaba que iban en cierta ocasión andando en uno de esos carritos que se usaba en el campo en el pasado, y al llegar a cierto lugar observaron que una de las puertas o tranqueras de una de las haciendas del lugar estaba abierta y que a través de ella se habían salido las vacas del vecino. Y él decía que su padre detenía el carrito y en ese mismo lugar hacía regresar a todas esas vacas a la hacienda y cerraba la tranquera. Y recordaba que al cerrarla, él se aseguraba que la tranquera no volviera a abrirse. Luego regresaba al carro y continuaban su marcha sin decir nada y sin que el hijo le dijera nada. Y él ni siquiera le decía al dueño de ese lugar lo que le había hecho. Decía el doctor McGee que fueron cosas como esa en su vida las que le hacían pensar que su padre conocía a Dios, probablemente mucho mejor de lo que lo conocen algunos santos de hoy. Ahora el versículo 27 de este capítulo 3 de Proverbios dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Luego notemos lo que se nos dice aquí en el versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. ¿Cuántas personas, amigo oyente, hay que hacen eso en el día de hoy? Ellos usan esa clase de excusa en todas las relaciones de la vida. Ellos dicen, no lo puedo ayudar a usted en este momento, regrese mañana. Y podían haberlo hecho en ese mismo instante. Se nos dice hoy, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso es algo acerca del Hijo de Dios en el día de hoy que debería revelarlo a los demás. Usted sabe, amigo oyente, que cuando usted y yo le debemos dinero a alguna otra persona, ese dinero que tenemos en realidad no es nuestro, le pertenece a la otra persona, y al utilizarlo para nuestros propios propósitos, es en realidad algo deshonesto. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el versículo 29 dice, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Usted tiene un buen vecino. No haga entonces cosas que sean para beneficio suyo y para desventaja de él. No trate de mantenerse a la par con su vecino, socavando lo que él hace. Eso es lo que se nos dice aquí. Y es el abusar de la confianza. Cuán hermoso es poder decirle al vecino, ¿me podría cuidar la casa por unos días? Tengo que salir de viaje. Y cuando usted regresa, encuentra que él ha hecho varias cosas en su casa, y bueno, él no dice nada en cuanto a eso. Estas son cosas prácticas. Y amigo oyente, revela la relación de ese hombre con Dios, porque esas son cosas que Dios nos está diciendo hoy. Son muy prácticas. Y ahora en el versículo 30 de este capítulo 3 de Proverbios leemos, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Se nos dice que debemos aborrecer lo malo. Ahora, bajo la ley, era pecado el contender con otra persona sin bases adecuadas. Pero bajo la gracia, hoy, Dios dice que nosotros no debemos vengarnos por nosotros mismos. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros abandonamos el camino de la fe y de la confianza en Dios cuando usted y yo tomamos estos asuntos en nuestras propias manos. Creemos que si alguien ha hecho algo injusto contra nosotros, debemos entregar a esa persona a Dios y permitir que Dios trate con ella. Nos hemos dado cuenta que durante el transcurso de muchos años de ministerio, de que si alguien nos hace algún daño, nosotros no podemos defendernos. Podemos sí dirigirnos a Dios. Y amigo oyente, dígale usted a Dios lo que ha ocurrido, que usted ha sido perjudicado en algo y cuéntele todo acerca de eso. Entregue todos sus problemas a Dios y dígale al Señor, Señor, esta es una cosa que tú tienes que arreglar. Tú dijiste que arreglarías esto por mí. Y amigo oyente, al observar durante el transcurso de muchos años esto,
Dios trata con las personas de una forma bastante directa. Este es un proverbio maravilloso. Estos proverbios no solo son de ayuda para los hombres jóvenes, sino para los hombres ancianos también, y para las mujeres y las niñas. En realidad, son buenos para toda la raza humana. Continuamos ahora leyendo los versículos 31 y 32 de este capítulo 3 de Proverbios. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Hay ciertas personas que son en realidad abominación para el Señor. En realidad, vamos a descubrir más adelante algunas de las cosas que Dios aborrece y las menciona aquí en el libro de Proverbios. Vamos a llegar a eso. Ahora se nos dice aquí, en el versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Bueno, hay algo que no hemos estado siguiendo muy cuidadosamente en este estudio. Usted recordará que dijimos al comienzo que usted encontraría un proverbio para cada personaje de la Biblia, y también para la mayoría de sus amigos. Aquí creemos que tenemos uno de estos proverbios. Leemos aquí, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Ahora esto se refiere a Acab. Amigo oyente, Dios por cierto que juzgó esa casa, y este proverbio es algo que le calza a él como hecho a la medida. Y el versículo 34 dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Ahora Dios parece aborrecer al escarnecedor, al orgulloso y arrogante, al consentido. Luego se nos dice en el versículo 35 de este capítulo 3, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Hay muchas personas para las cuales esto les corresponde de una manera muy directa. Quizá usted conoce a alguien así, pero bueno, nosotros no vamos a mencionar nombres aquí hoy. Pero vemos aquí que en aquel día había muchas personas que tenían envidia de los ricos, y ellos descubrieron que Dios juzgaba a los ricos. Y con esto llegamos al final del capítulo 3 de Proverbios, y queremos seguir adelante considerando ahora el capítulo 4. Notamos nuevamente que comienza diciendo, oíd hijos, y esto incluye a todos los hijos, los jóvenes, los viejos, hombres y mujeres. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de Proverbios. Oíd hijos la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Ahora Salomón fue quien escribió esto. Él está hablando aquí de su propio padre. Y en el versículo 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Hay algunos que opinan que lo que aquí dice es que el padre estaba encantado con su hijo Salomón. Ahora nosotros no lo vemos de esa manera. Creemos que los libros históricos que nos cuentan de la vida de David y Salomón revelan que Salomón no era el favorito, digamos, de David. Y estamos seguros que Salomón no era a quien David hubiera escogido. No creemos que este muchacho, que se había criado en el palacio con las mujeres, y que había crecido más o menos, casi diríamos como un don Juan, siempre hemos pensado que Salomón era esa clase de hombre, era un hombre de mundo. Y David no tenía mucho en común con él. Pero David le dio consejos, y quizá no se los dio en una forma en que el muchacho lo podría aceptar. Pero aquí él dice en el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Fue mi madre la que realmente me amó y me enseñó. Él dice, y él me enseñaba. Creemos que David le aconsejó mucho a este muchacho. Y usted recuerda que cuando él fue hecho rey, David le dijo a Salomón, actúa como hombre. No creemos que David considerara que Salomón llegaría a hacer eso, sin embargo, le enseñó a actuar de esa manera. Y él le dijo, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. David le había dicho, he aprendido por experiencia que es mejor obedecer al Señor. Y también creemos que probablemente David no fue tan amable o cariñoso al enseñarle a su hijo como probablemente pudo serlo. Y como ya hemos dicho anteriormente, no creemos que David haya tenido mucho éxito como padre. Y eso ha sido una realidad con muchos grandes hombres. Pero es algo desafortunado el ver que la vida de David era algo que él podía emular. Ahora sabemos que hay aquellos que van a escribir y van a decir, pero mire lo que David hizo. Ahora la falta que cometió David fue antes que naciera Salomón, y él nunca vivió de esa manera después de eso.
David cambió de esa forma de vivir completamente. Sigamos hacia adelante ahora porque aquí Salomón está dando su consejo al joven, y lo está diciendo de una forma muy clara. Veamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 de Proverbios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. La sabiduría aquí está representada como alguien que tiene un colegio y envía su prospecto. Y luego la otra, la mujer extraña, está tratando de lograr el interés de este joven también. La sabiduría está urgiendo a este joven a que vaya a su colegio para que llegue a ser sabio. Y luego Salomón dice en el versículo 6, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Y creemos que esa es probablemente la diferencia que existe en los hombres de nuestra época en relación a este asunto de la educación y conocimiento y de aprendizaje. ¿Amamos nosotros la sabiduría? ¿Amamos nosotros la palabra de Dios? Lo interesante en cuanto al conocimiento humano es, como dijo Pascal, que debe ser comprendido para ser amado. Pero el conocimiento divino debe ser amado para ser comprendido. Y si usted, amigo oyente, va a comprender la palabra de Dios, hay ciertas cosas que debe traer, y una de ellas es el amor por la palabra de Dios. Luego usted tiene que traer una mente que esté dispuesta a ser enseñada para que el Espíritu de Dios pueda abrir esas grandes verdades ante usted. ¡Cuán importante es que nosotros notemos esto! Escucha ahora lo que Salomón dice aquí en los versículos 6 y 7 de este capítulo 4 de Proverbios. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No es simplemente conocimiento, no es el tener una mente como una computadora. Parece que tenemos muchas personas así hoy. Pero es sabiduría e inteligencia para usar el conocimiento de una forma correcta y el tener amor por ello. Y eso es algo que el alma del hombre necesita hoy. La razón por la cual la educación no satisface es por la forma en que se presenta en la actualidad. Lo más impresionante que tenemos aquí es que nosotros debemos buscar la sabiduría. ¡Cuán importante es esto, amigo oyente! Ahora los versículos 8 y 9 dicen, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Lo interesante aquí es que la sabiduría es como el amor por una mujer, y tiene que ser así. Y ahora cuando usted llega al Nuevo Testamento, puede notar que ha cambiado. Cristo ha sido hecho por nosotros sabiduría, y nosotros debemos amarle a Él. La verdadera dificultad hoy no es que haya problemas en la Biblia, sino que la verdadera dificultad de nuestros días está en el hombre, ya que no existe ese amor y deseo por Dios y las cosas de Dios. Pero cuando existe eso, entonces este libro comenzará a abrirse porque el Espíritu de Dios llegará a ser nuestro Maestro. Eso es muy importante de notar de nuestra parte, amigo oyente. No pasemos sobre esto de una manera demasiado ligera o somera. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. How long will it be till we see the coming of the Son of Man? How long will it be till Yah comes to destroy them wicked men? How long will it be till Babylon is taken from our land? At the end of this age when we come to the stage when He judges with His hand. Oh, we gotta move on, we gotta press on for the prize of our lives. Yahushua HaMashiach, Ruach Adonai. I put on the full armor so I can't put up a fight. Most people go along with some people who are wrong, but I'm singing this song, waiting for the break of dawn. No, I
I'm a debtor to mercy, hungry and thirsty, ready for your kingdom come. I'm holding on firmly, I know that you're worthy. Father, let your will be done. Shatter Babylonian mentality. Prepare our people for a state of emergency. How long will it be till we see the coming of the Son of Man? How long will it be till Yah comes to destroy them wicked men? How long will it be till Babylon is taken from our land? At the end of this age, when we come to the stage when he judges with his hand. Oh, we gotta move on, we gotta press on for the prize of our lives. Yahushua HaMashiach, Ruach Adonai. I put on the full armor so I can put up a fight. Them evil men pretend to be my friend, but I refuse to bend and bow down to them again. No, I won't go back to who I used to be. I'll stay passionately, no more chains are holding me. We must hold on, we must stay strong, endure the pain from Babylon, knowing she will receive the judgment from the lion. We're holding on, we're calling on the King of New Yerushalayim. It won't be long, we will be marching into Zion. How long will it be till we see the coming of the Son of Man? How long will it be till Yah comes to destroy them wicked men? How long will it be till Babylon is taken from our land? At the end of this age, when we come to the stage when he judges with his hand. Oh, we gotta move on, we gotta press on for the prize of our lives. Yahushua HaMashiach, Ruach Adonai. I put on the full armor so I can put up a fight. Oh, we gotta move on, we gotta press on for the prize of our lives. Yahushua HaMashiach, Ruach Adonai. I put on the full armor so I can put up a fight. How long will we wait till we see his beautiful face? How long must we fight? No more cries in the middle of the night. How long will we wait till we see his beautiful face? How long must we fight? No more cries in the middle of the night. Yeah! Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico.
Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés, ¿por qué los sacó de Egipto? Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice, ¡rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino.
Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Números, capítulo 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de Nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas. Mientras esté obligado por su voto de Nazareo, no se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana, no debe contaminarse, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor. Si alguien cae muerto a su lado, el cabello dedicado quedará contaminado. Tiene que esperar 7 días y después se afeitará la cabeza. Entonces quedará limpio de su contaminación. En el 8º día llevará al sacerdote, a la entrada del tabernáculo, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. De esta manera, él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Luego, el nazareo reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo. Los días cumplidos de su voto anteriores a la contaminación no se tomarán en cuenta. Deberá dedicarse nuevamente al Señor como nazareo por todo el tiempo de su promesa, y deberá presentar un cordero de 1 año como ofrenda por la culpa. Esta es la ley ritual para el nazareo. Al terminar el tiempo de consagración, deberá ir a la entrada del tabernáculo y ofrecer sus sacrificios al Señor. Un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de paz, una cesta de pan preparado sin levadura, panes de harina selecta mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite de oliva, junto con las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. El sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor. Primero la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada.
Enseguida el carnero como ofrenda de paz, junto con la cesta de pan preparado sin levadura. El sacerdote también presentará al Señor las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. Después el nazareo se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo. Tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego, debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Después de que el nazareo se afeite la cabeza, el sacerdote tomará una espaldilla hervida del carnero. También tomará de la cesta un pan y una oblea preparados sin levadura, y los pondrá en las manos del nazareo. Entonces el sacerdote los levantará ante el Señor como ofrenda especial. Estas son las porciones santas para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda especial y el muslo de la ofrenda sagrada que se levanta ante el Señor. Después de esta ceremonia, el nazareo podrá volver a beber vino. Esta es la ley ritual de los nazareos que juran llevar estas ofrendas al Señor. Si está a su alcance, también pueden llevar ofrendas adicionales. Deben asegurarse de cumplir con todo lo que juraron cuando se apartaron como nazareos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Hoy vamos a continuar con nuestro recorrido explicativo por la Biblia y en esta oportunidad vamos a analizar juntos el capítulo 6 del libro de Números, la ley de los nazareos, no de los nazarenos, nazareos, personas que se habían consagrado al Señor. Y si tú deseas estudiar cada día la palabra del Señor, conociendo los detalles de las Sagradas Escrituras, no olvides suscribirte a este canal de Esperanza. Muchas gracias a todos los que forman parte de esta familia, que cada día comparten con otras personas y de esa manera cumplimos la orden del Señor de llevar el Evangelio a todo el mundo. Aquí en Esperanza estudiamos con el profundo deseo de que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. El capítulo número 6 del libro de Números nos muestra entonces a los nazareos. ¿Quiénes eran los nazareos? ¿Qué estilo de vida llevaban ellos? ¿Y por qué decidían ser nazareos? El versículo número 1 dice: El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas, cuando un hombre o una mujer se aparta o hace voto de nazareo, que significa reservado, apartado o consagrado, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra, de vinagre, de vino y de vinagre de sidra. No beberá ningún licor de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. El comentario de Roy Gane en su libro Bajo la sombra de la Chequina muestra que únicamente los varones israelitas descendientes de Aarón, y esto ya lo hemos estudiado,
podían acercarse al Señor para servirle como sacerdotes consagrados en el santuario. La mayoría de los israelitas jamás podría alcanzar ese nivel de santidad. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad tanto a los hombres como a las mujeres de disfrutar una clase especial de santidad por un periodo de tiempo tomando el voto del Nazareo. Este voto mostraba una devoción excepcional al Señor mediante un estilo de vida de abstinencia por el ofrecimiento de varios sacrificios, de una forma que el Señor afirmara que ellos pertenecían a un reino de sacerdotes y de una nación santa, como lo pudimos leer en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 6. Vosotros seréis un reino de sacerdotes. ¿A quién se lo dijo? A todo el pueblo de Israel, a todas las tribus. Pero los levitas fueron apartados como primogénitos para oficiar en el santuario. Pero la labor sacerdotal también se puede cumplir dentro del hogar. Así que la expresión seréis un reino de sacerdotes implicaba a todo el pueblo de Israel. La diferencia entre un israelita y un levita que estaba en el santuario era que el levita podía oficiar en el santuario. El israelita tenía que ser igualmente santo. Pero si quería tener un tiempo de consagración especial al Señor, entonces la persona de su propia voluntad aceptaba ser nazareo. Incluso algunos padres podían dedicar a sus hijos desde muy pequeños a ser nazareos. Eso quiere decir que estaban dedicados al Señor. Ahora, ¿no será que en este tiempo también necesitamos nosotros tener un tipo de consagración constante al Señor? ¿Será que es necesario que nosotros sigamos dedicando a nuestros hijos delante del Señor con el compromiso de educarlos para que sean siervos? Ahora, cuando ellos ya sean adultos y tomen sus propias decisiones, ya se escapa de la mano de los padres, pero el padre hizo todo lo posible para que su hijo pudiese servir al Señor. En la Biblia vemos claramente cómo hubo personajes que fueron consagrados desde niños. Ahí vemos a Sansón, que fue nazareo desde su nacimiento. A Juan Bautista, que también fue un hombre consagrado a Dios, precursor del Mesías. Ana, cuando estaba angustiada por no quedar embarazada, le prometió al Señor que cuando naciese su hijo, sería dedicado desde muy niño. Y Samuel, entonces fue un joven desde muy temprana edad, dedicado y consagrado al Señor. Eso eran los nazareos, aquellos que se encargaban de tener una vida de consagración constante. Cualquiera del pueblo lo podía hacer, pero en el caso de aquel que tomara el voto de nazareato, debía abstenerse de muchas cosas. La Biblia menciona el vino, el fruto de la uva, la sidra, cualquier tipo de licor. Y además de eso, dice el versículo 5, todo el tiempo del voto de su nazareato, el hombre no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días de la consagración al Señor. La persona decidía cuánto tiempo quería ser nazareo, 1 año, 2 años, 5 años, 1 mes. Versículo número 6. Todo el tiempo que se aparte para el Señor no se acercará a persona muerta. Había que tomar en cuenta, cuando una persona tomaba un voto de nazareato, tenía que tomar en cuenta las restricciones que tenía. No se contaminará por la muerte de su padre, ni de su madre, ni de su hermano o hermana, porque la consagración de su Dios la tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo al Señor, y si alguno muriera de repente junto a él, contaminando la cabeza de su nazareato, el día de su purificación raerá su cabeza, al 7º día la raerá, y al 8º día traerá 2 tórtolas, 2 pichones al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, y el sacerdote ofrecerá uno en expiación y otro por el holocausto, y lo expiará por causa del muerto y santificará su cabeza en ese día. Muchos cristianos, dice el comentario de Roy Game,
Consideran a sus ministros profesionales como personas especialmente santas, aunque no los llamen reverendos o su santidad, ni los consideren sacerdotes. Ciertamente la profesión ministerial es un elevado y santo llamado al liderazgo espiritual y a una vida ejemplar. Pero es importante recordar que todos los cristianos son un real sacerdocio y una nación santa, como lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. De acuerdo con Pedro, todos los cristianos pertenecen al sacerdocio. En el Nuevo Testamento, la iglesia no tiene un sacerdocio, es un sacerdocio. Y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Así que todos los cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, son ministros en un sentido más amplio. Aunque no sean ministros profesionales que reciben un salario, nuestro único sacerdote en el sentido especial de un mediador ante Dios es Cristo. De modo que todos los cristianos deben ser santos. Aunque ya no es posible cumplir un voto de nazareato porque el sistema sacrificial ya no existe, las instrucciones dadas a los nazareos muestran cómo valora Dios la devoción especial de los hombres y mujeres que no son ministros profesionales. Entonces alguien me preguntaba una vez, ¿los pastores actuales son semejantes a los sacerdotes del santuario? Y yo les decía que no, porque en realidad todo se relacionaba con el ministerio de Cristo. Aunque todos tenemos un sacerdocio y un ministerio que cumplir, nosotros pudiéramos comparar a los nazareos con los pastores actuales y aún así nos quedaríamos cortos, porque en realidad estamos hablando de dos tiempos y de dos ministerios totalmente diferentes. Los nazareos tenían que presentarse ante el santuario. Hoy nosotros tenemos que presentarnos ante el Padre por los méritos de Cristo. Porque muchas de las cosas que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento eran sombras de las cosas que habrían de venir y que ya han tenido su cumplimiento en Cristo Jesús. No confundir con los principios y los fundamentos del gobierno de Dios, que son eternos. Pero lo interesante aquí es que los nazareos eran personas que voluntariamente habían aceptado abstenerse de muchas cosas y demostrar a través de su cabellera larga que habían sido consagrados al Señor. Entonces, cuando el tiempo de su consagración había llegado hasta el final, cuando había terminado su voto, se presentaba ante el santuario, ante el sacerdote. Y dice el versículo 13, esta pues es la ley del nazareo. El día que cumpla el tiempo de su nazareato, vendrá a la entrada de la tienda de reunión. Eso no quiere decir que ahora iba a vivir perdidamente. No, ya había pasado una etapa de consagración, una etapa de preparación, una etapa de santificación, y ahora iba a vivir en su vida rutinaria, siendo fiel al Señor. Dice el versículo 14 que ofrecerá su ofrenda al Señor un cordero de un año sin tacha en holocausto, una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto de ofrenda de paz, además un canastillo de panes de flor de harina amasado con aceite y galletas untadas con aceite con su presente y su libación. El sacerdote lo ofrecerá ante el Señor y hará su expiación y su holocausto y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz al Señor con el canastillo del pan sin levadura. Ofrecerá también su presente y sus libaciones. Libaciones tiene que ver con el aceite y también con el vino, el jugo de la uva. Entonces, a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo raerá su cabeza y tomará los cabellos de su nazareato y los pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de paz. Después el sacerdote tomará la pierna cocida del carnero, un pan sin levadura del canastillo y una galleta sin levadura, y los pondrá en manos del nazareo después que haya raído su cabeza consagrada. El sacerdote mecerá aquella ofrenda ante el Señor, la que será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y la pierna separada. Después el nazareo podrá beber vino. Ahora, ¿por qué durante el tiempo de su nazareato no podía beber vino? ¿Qué significa el vino en este caso? Cuando nosotros vemos al Señor Jesús en lo que se llama la última cena, en la cena del Señor, en esa cena de Pascua antes de su sacrificio, el Señor levanta el jugo de la uva, levanta la copa que no pertenecía
a la comida de Pascua, porque la comida de Pascua era carne de cordero, hierbas amargas, pan sin levadura, pero el Señor levanta una copa con jugo de uva fresco y lo llama el nuevo pacto en mi sangre. El Señor estaba instaurando el jugo de la uva como símbolo de redención, pero utiliza las siguientes palabras: os aseguro que no beberé más el fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Lo que quería decir es que el jugo de la uva también representa el gozo, la dicha y el placer. Es un símbolo de la redención, pero también es un símbolo del gozo y de la alegría. En este momento, el Señor está como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Está intercediendo por nosotros, está concentrado en su obra salvadora. Cuando Él venga por segunda vez, entonces podremos celebrar de la cena de boda del Cordero. Habrá gozo en el cielo. En los tiempos antiguos, cuando un hombre sembraba las viñas y las cosechaba, se deleitaba en ellas, se gozaba y descansaba en el tiempo de las cosechas. El vino se utilizaba para las fiestas, para momentos de alegría, y muchas veces estos vinos se fermentaban. Ahí vemos el caso de Noé, quien tomó demasiado jugo de uva y se emborrachó. Entonces el nazareo debía abstenerse de cosas placenteras y debía tener una consagración al Señor. Claro que debía estar gozoso porque el Espíritu Santo obraba en su vida, pero no debía deleitarse en los placeres. Debía tener un periodo de abstencionismo. Y así debemos ser nosotros en este tiempo. Nos abstenemos de muchas cosas. El apóstol Pablo dice: todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar por nada. Dios quiere la santidad de su pueblo. Ahí vemos el caso de Sansón, un hombre que confió en sí mismo a pesar de haber sido consagrado, y externamente no bebía vino, externamente mantenía su cabello largo, pero se dejaba llevar por los placeres y su cabello fue rapado. Y no era que la fuerza estaba en su cabello, la fuerza de Sansón estaba en su relación con Dios. Y el símbolo de su relación con Dios era su cabello. Y cuando su cabello fue rapado, la presencia del Señor se apartó de él por completo, porque había desviado su camino. Mis queridos amigos y amigas de Esperanza, Dios quiere que tú y yo seamos consagrados en todo tiempo, que nos abstengamos, que tomemos en cuenta que la experiencia que vamos a tener en el futuro, en la patria celestial, será un gozo indescriptible que el Señor tiene preparado para todos nosotros. No es solamente el placer, no es placer, es gozo, es alegría, es saber de que el Señor ha transformado nuestra vida y nos ha hecho conforme a su imagen y a su semejanza. Cuando el nazareo ya cumplía su voto, entonces podía beber jugo de la uva, pero ya lo hacía con una perspectiva diferente. Porque si tú comes, si tú bebes o si tú haces cualquier otra cosa, debes hacerlo para la gloria del Señor. El versículo 21 dice: esta es la ley del nazareo que hace voto de ofrenda al Señor por su nazareato, además de lo que le permitan sus recursos, porque esto era costoso también. O sea, no solamente debía dedicarse él su vida, sino su tiempo, sus recursos, porque tenía que abstenerse de muchas cosas y tenía que sostenerse, pero lo hacía de voluntad, de corazón. Lo hacía porque realmente quería tener una íntima comunión con el Señor. Según el voto que haya hecho, así hará conforme a la ley del nazareato. Por último, el capítulo 6 nos presenta la bendición sacerdotal. El Señor dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos: así bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te ilumine con su rostro y te conceda su gracia. El Señor te mire con agrado y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. ¿Qué era lo que más quería el Señor para con su pueblo? Que fueran bendecidos. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios es el que invita a Aarón y a Moisés a bendecir al pueblo. De que el rostro del Señor esté sobre nosotros y nos ilumine y nos dé paz y gracia. Esa es la voluntad del Señor.
Hoy nosotros estamos bendecidos. El Señor es el más interesado en nuestra bendición en este día. Por eso tú le dedicas tiempo a la palabra, porque Dios ya te ha mostrado su misericordia. Y si el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28, no tendremos nada que temer. No tenemos ningún temor de las cosas que han de venir, porque no hemos olvidado la manera como Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada. Hoy estamos aquí en pie, porque Dios nos ha bendecido. Estamos vivos porque la bendición del Señor está con nosotros. Y si nos toca descansar, descansaremos con la bendición del Señor, quien nos levantará de la tumba cuando Cristo venga para que juntos celebremos la cena de boda del Cordero. ¿Te estás preparando tú para entrar a ese lugar que se llama la Nueva Jerusalén, la Canaán celestial? ¿Estás preparándote y estás consagrándote en este momento, absteniéndote de muchas cosas y recibiendo la bendición de Dios en este momento para que formes parte de la familia de los que estarán por toda la eternidad en el reino de los cielos? Yo espero que sí. ¿Qué te parece si oramos para despedir el tema del día de hoy? Querido y amante Padre, gracias una vez más porque nos permites entender que deseas nuestra santidad y nos impartes tu bendición cada día. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestros votos de fidelidad, a abstenernos de todo aquello que nos separe de ti y a permitirte, Señor, obrar en nuestra mente y en nuestro corazón a través de la obra del Espíritu Santo, quien transforma nuestros pensamientos y nos permite vivir un estilo de vida de acuerdo a lo que tú has establecido, porque vamos a ser habitantes de la patria celestial y hoy es el momento en que debemos empezar a vivir como tú quieres que nosotros vivamos por toda la eternidad. Son bendiciones y agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. La invitación es para mañana, cuando continuaremos con este recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez, y si no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, hazlo en este preciso momento. Déjame un comentario, ¿qué te ha parecido el video de hoy? O si tienes alguna interrogante, alguna duda o una incertidumbre que podamos aclarar en un próximo video. Comparte esto con otras personas y sigamos creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde ahora y hasta que Cristo venga a buscarnos. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios viene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Le ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz.
Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su nazareato. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Vamos a celebrar, que siga la fiesta, échense para acá. Papi Dios está vivo, vamos a bailar, el nombre de Cristo vamos a proclamar. Alabando, sigo gozando con toda mi gente, celebrando, estoy contento, glorificando, fiesta party con mis hermanos, para papá con mucho sabor. Esto es merengue con reggaetón, Jesucristo mi salvador, me dio la letra y mucha sazón. Dale. Maravilloso, que siga la fiesta, eso es grandioso. El mundo no me ha dado a mí este gozo, a mí me lo dio el Todopoderoso, el que alegra mi corazón. Por eso le rindo mi adoración, por eso levanto mi mano y olvido problemas. Me dejo llenar de ese fuego que quema, pues cambió mi lamento en baile. ¿Cómo tú crees que no voy a alabarle? Me hizo libre, ya no estoy atado, por eso para Dios no me quedo callado. Con mi boca le voy a exaltar, con mis manos le voy a alabar, con mis pies yo le voy a danzar, y así mi alabanza le voy a entregar. Yo soy rapero, me gusta el hip hop, yo no bailo merengue, mi bro. Oye, ¿y a este qué le pasa? La mentira, mentira. A mí me gusta esto y yo no me molesto. Bailo mucho porque muy feliz estoy. Así que move your body, everybody, que llegó la hora de tomar el party. Mucha tristeza en el mundo hoy, por eso contento yo siempre voy, dando el amor a todos mis hermanos, brindando la ayuda en los tiempos malos, siempre compartiendo la felicidad y diciendo que no a la maldad. Así que todo, hacen sus manos, muevan su cuerpo, sigan bailando. Así que todo, hacen sus manos, muevan su cuerpo, sigan bailando. Sigan bailando. Sigan bailando. Sigan bailando. Sigan bailando. Vive alegre mi corazón, música con vida y rumba, qué bendición. Vive alegre mi corazón, música con vida y rumba, qué bendición. Se acabó la pena, vamos a celebrar, que siga la fiesta, échense para acá. Papi Dios está vivo, vamos a bailar,